Bueno, bienvenidos a este nuevo domingo en Candenomics. Estamos acá con Julia Estrada, politóloga, pero doctora en economía. También tenés una maestría en desarrollo económico de Flaxo, así que una buena formación de economía política. Es directora del CEPA, que quienes no conozcan el CEPA las invito a suscribirse porque tienen informes que están buenísimos, te llegan al mail análisis y dato concreto para la discusión del día a día. Y nada, es un placer, la verdad, tenerte acá. Gracias, Cande. La verdad que lo mismo digo. Difícil encontrar mujeres haciendo economía y comunicando economía, a pesar de que somos un montón. Sí. Es difícil la visibilización de la tarea, así que... Total. Está bueno. Está bueno. Vos no solo comunicás economía, porque además sos diputada nacional, así que estás ahí haciendo el trabajo efectivo de representar personas que te pusieron, que te eligieron, y llevar esa voz al Congreso, aunque seguís trabajando, obviamente, comunicando economía. Y por ahí, para arrancar, la primera pregunta sería, ¿cómo ves a la Argentina en este momento de este mundo que tiene conflictos cada vez más crecientes, que tiene una guerra en Europa, que tiene guerra, genocidio en Medio Oriente? Estamos a poco tiempo de las elecciones en Estados Unidos, la primera presidenta mujer y judía en México, como un mundo bastante convulsionado que cuesta entender, bueno, cómo está Argentina en ese mundo. Yo creo que Argentina es un país que con otro presidente o con otra presidenta, fundamentalmente con otro programa económico, tendría una potencialidad y un futuro únicos. Lo digo en serio, no lo digo desde, bueno, ya suena lugar común después de una campaña 2023 donde esto se dijo mucho, pero donde tendríamos un futuro como exportadores de energía, exportadores de minerales, exportadores de commodities, que ya lo somos, exportadores de tecnología con emprendedurismo y resolviendo el fenómeno local de la falta de soberanía por el endeudamiento, con posibilidades de hacerlo. O sea, es una Argentina que en una realidad paralela estaría resolviendo todos sus problemas históricos, porque todo lo que acabas de mencionar, que es la guerra, o las guerras, ¿no? Rusia-Ucrania y ahora nuevamente Medio Oriente. Más la convulsión a nivel global, que significa que Estados Unidos pierde el rol que supo tener y lo pierde con mucha bronca frente a una China, República Popular China y aliados, que le planteó un desafío económico, no militar, pero sí económico. Más la revolución tecnológica, desde el mundo financiero, cripto, Bitcoin, y lo que significa la revolución tecnológica en comunicación y redes sociales. En todo eso, Argentina, al contrario de tener un escenario o un punto de partida negativo, tiene un punto de partida positivo. Lamentablemente gobierna Milei. O sea, es increíble que con todas estas condiciones tengamos un presidente como Milei que no la ve. A esta situación no la ve, muy por el contrario, volvemos a la monogamia con Estados Unidos, estúpida y atrasada, no porque esté mal tener relaciones comerciales con Estados Unidos, está perfecto, pero no así. Claro. Y volvemos a una lógica de reprimarización colonial. Es colonial, esto es siglo XVIII, siglo XIX, en donde de repente todo atisbo de soberanía está siendo abandonado. Así que lo que puedo decir es, en la realidad paralela seríamos otra cosa. Bueno, está claro en esta caracterización que igual arrancamos muy optimistas, decimos, es verdad, tenemos todos los activos, si se quiere, necesarios, alimentos, energía, minería, que el mundo necesita. Vos estudiaste economía, sabés que eso puede ser una bendición o una maldición. Total. En este momento es la maldición. Con el RIGI aprobado, de hecho el RIGI es la maldición de los recursos naturales. Claro. Trasladado a normativa nacional, a ley, que es, listo, tenemos recursos, bueno, vengan. ¿A cambio de qué? De nada. Sí. Eso es el RIGI. Y bueno, y esa maldición la estamos viviendo, al punto tal que se apresuraron tanto por usar políticamente esto de tener recursos naturales que se le fue la única inversión, que no era de ellos, sí, que la había gestionado el gobierno anterior. Y mirá que yo critiqué al gobierno anterior, pero esta era buena, que eran los 15.000 millones de dólares que Petronas iba a poner para hacer gas natural licuado, y la perdieron. O sea, lo único que había de agregado de valor en recursos naturales, la dejaron pasar. Una mezcla de arrebato y uso político, porque lo de Horacio Marín al frente YPF fue eso, fue arrebatar la inversión,
y hiperideologización en contra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, al cual le quisieron sacar y efectivamente le sacaron la planta de GNL y la perdimos todos. O sea, Claro. por sacársela a Axel la perdimos todos. Y pensando porque digo, tampoco es cierto que Milei es, si se quiere, un fenómeno que muy disruptivo en la política argentina. Digo, creo que muchas nos quedamos como medio, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo tardé como 3 meses en aceptar efectivamente que era el presidente. O sea, ¿la aceptaste en marzo? Sí, más o menos. Tipo cuando ya estaba haciendo su primer discurso frente al Congreso. Ahí yo dije, claro, este tipo es el presidente. Ok. Sí, en diciembre, cuando hizo la presentación del DNU 70, yo decía, esto no puede estar pasando. O sea, tengo la imagen grabada de estar en mi casa viendo la tele, viéndolo a Sturzenegger ahí, diciendo, esto no puede estar pasando. Es muy pronto para que pase de nuevo este ciclo. A mí me pasó, tuve esa sensación con la conferencia de Caputo del 12 de diciembre, Claro. en donde yo era plenamente consciente de que ya Milei era presidente, de hecho fue el 22 de noviembre el balotaje, pero cuando personifiqué en Caputo el Ministerio de Economía y lo vi hacer esa conferencia de prensa subiendo el dólar 118%, liberando naftas, Sí. liberando precios de la comida, diciendo que la obra pública se iba a cortar y además publicando la grilla de ajustes y retorno impositivo, y dije, otra vez Caputo. Ok, está pasando. Está pasando, sí, fue un golpe duro, porque hicieron todo lo más negativo, la política de shock la clavaron toda en diciembre además. Entonces creo que fue difícil también el reorientarnos. A mí no es que me interesa no me interesa la cosa del látigo, de la autocrítica y de qué estaba bien y qué estaba mal, porque también venimos de una pospandemia. Digo, hay cosas que tienen que ver con dificultades que no solo atravesamos como Argentina, sino que la atravesamos como el mundo, pero sí que hay algo en la economía argentina, muchos lo ponen en el 2011, como un estancamiento económico donde pareciera que no podemos resolver qué tipo o qué programa económico o qué tipo de modelo de desarrollo es el que efectivamente queremos, necesitamos, deseamos. Tenemos todos estos activos, eso lo sabemos, pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Bueno, cuando tocaste el año 2011, me parece importante hacer una especie de breve análisis para que no se aburran. Nos dedicamos a la economía, ¿qué quieren? ¿Para qué me invitaron? Y sí, así. Bueno, ¿qué pasó? La verdad que el otro día se lo contaba a Rebord en Blender. Suele haber una lectura muy de fuera de los gobiernos y fuera de los programas económicos, desde el 2011 no crecemos. Desde el 2011 no se genera más empleo. Claro, lo mirás asépticamente sin mirar el cambio de gobierno 2015-2016 con Macri. Y la verdad que lo que uno ve es que el gobierno de Cristina había agotado las posibilidades de generación de dólares genuina, al contrario, le empezó a dar negativa a la balanza comercial. Algo que, yo lo cuento, ni siquiera hoy nos lo podemos imaginar. Ni siquiera el gobierno de Alberto tuvo negativa la balanza comercial. O sea, hablo de Expo menos Impo, Sí. negativo, no que, bueno, la vas llevando, tenés poco superávit. Negativa tenía la balanza comercial. Resolvió estructuralmente, uno puede decir, por el lado de la energía, eso, pero los frutos de esa siembra no los cosechó finalmente Cristina. O sea, los cosechó el gobierno que vino, Macri. Entonces, lo que uno ve del 2011 al 2015 es una tremenda restricción externa clásica a lo Marcelo Diaman, porque en términos de endeudamiento no había restricción externa por el lado financiero. Bueno, sí, podemos decir que el conflicto con los fondos buitre en el 2014 le agregó un condimento financiero heavy, pero en principio la falta de dólares era restricción externa clásica. No se pudo ver el fruto de vaca muerta y los dólares por la balanza energética durante el gobierno de Cristina. De hecho, Axel devalúa en febrero de 2014 para resolver ese quilombo. Y lo que vimos durante esos últimos gobiernos de Cristina fue una industria que iba y que venía, con los insumos que iban y que venían, un empleo que iba y venía, o sea, mirabas tasa de desocupación, llegó a su mejor nivel a diciembre de 2015, 5,7, pero revisabas puestos de trabajo registrados del sector privado y iban y venían con la suba y caída del PBI. 2011 se creció, 2012 se cayó. Sí, con las idas y venidas de la 2013 se industria creció, también. 2014 se cayó, 2015 se creció. Eso fue lo que pasó, restricción externa clásica. Ahora, esas condiciones de resolución no las pudo aprovechar el gobierno que la resolvió. Y te encontrás con Macri que resolvió o se encontró con un escenario más resuelto desde el punto de vista de lo comercial, además que arrancó devaluando en un tipo de cambio que estaba apreciado en 2015,
pero nos hizo mierda por lo financiero. O sea, es como el juego de la oca. Habíamos resuelto lo comercial, pero en lo financiero retrocedíamos 2 casilleros, entonces nos hiperendeudó. Y además, en términos de no crecimiento y no empleo, de 4 años cayó 3 y destruyó empleo en 3. Sí. Excepto fue 2017. muy acelerado, además de traer todos los problemas de deuda, un piso inflacionario mucho más alto, porque había inflación, sí, una inflación dentro de todo con una velocidad crucero, que obviamente que los salarios siempre pierden contra la inflación porque se actualizan más tarde, pero bueno, hablar de un 20-25% de inflación hoy en día parece, no sé... Disney. Sí, Disney, es literal. Disney, o sea... Como, bueno, pará. Y con ese salto evaluatorio, bueno, un piso inflacionario más alto. O sea, lo digo porque cuando se hacen los 10 años vos tenés esa resolución de ese problema entre 2011 y 2015, pero con restricción externa clásica. Luego tenés a Macri aprovechando la balanza comercial positiva, pero rompiendo desde el frente financiero a la Argentina, poniéndola más endeudada. Y luego tenés al gobierno de Alberto Fernández, que sigue aprovechando una balanza comercial más interesante, porque no tuvo balanza comercial negativa, pero con el lastre de la deuda que lo puso en una situación súper crítica. Y hoy Milei, teniendo que hacer un RIGI, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué hace esta cosa tan entreguista? ¿Por qué hace un RIGI? ¿Por qué hace un blanqueo también tan poco, tan bajo en impuestos? Bueno, porque no puede tomar deuda y porque tampoco pudo vender las empresas que hubiera querido vender gracias a la resistencia que algunos hicimos en el Congreso. Por eso hace eso. Y también hay menos... él siempre en esta idea de generar unos nuevos 90, de ser el Carlos Saúl volumen 2, bueno, también... tiene menos activos el Estado argentino. Hay una cuestión donde la Argentina nunca recuperó esos activos que vendió durante los 90. Recuperó algunos, las insignias, pero no recuperó todos. No tiene ese empuje inicial porque nunca nos recuperamos de esa privatización tan absoluta de los 90. Total. De hecho, bueno, fuera del aire te contaba el caso de Somisa, que a mí me atravesó porque lo vi de cerca. Para los que no saben, Argentina, en un momento de nuestra historia... fabricaba desde el Estado Nacional acero y chapas en particular. En realidad, técnicamente, Somisa hacía todo, hacía aceros largos y aceros planos. Es decir, el Estado argentino hacía eso. Con la privatización de Menem, eso queda en manos de Techint y de Asindar. Claro. Hoy en día, los dos grupos que se dividieron monopólicamente los segmentos. Largos para Asindar, planos para Siderar en San Nicolás y tubos para Siderca en Campana. Bueno, eso nunca se revirtió. No volvimos para atrás. Y tiene impacto porque no es estatismo boludo. Es el precio del acero. ¿Quién lo maneja? ¿Cómo haces para defender a las pymes? Bueno, ahí lo tenés a Milei, abriendo las importaciones de acero, porque dice que no puede controlar el precio del principal insumo difundido. O sea, el menemista Milei es víctima, como si le importaran las pymes, pero argumenta que el precio del acero no lo puede controlar, entre otras cosas, porque le entregó monopólicamente Menem al sector privado el manejo del principal insumo difundido para ser un país industrial. Y por eso, pensando en Argentina, en el mundo, teniendo todos estos activos, pero también con un Estado disminuido y que por ahí yo siento que los reclamos al último gobierno de Cristina era que era un gobierno demasiado intervencionista. Y de hecho, si uno piensa en Alberto, no sé, el primer año, o la pandemia y demás... Yo, en el manejo de la pandemia, de las políticas económicas de la pandemia, hay muchas que me parece que estuvieron muy bien. El ATP me parece que estuvo bien, el IFE estuvo perfecto, se quedó corto en todo caso. Vicentino hubiese sido un caso que claramente fue un punto de inflexión en términos de, tener una empresa estatal que produzca alimentos, que participe en el mercado como empresa testigo. Y eso... Bueno, evidentemente no se realizó, está clarísimo, pero ¿qué potencia tiene hoy la Argentina con este Estado que está en esta situación que es crítica y que la herencia de esto no va a ser mejor? Mira, si algo nos deja como aprendizaje, que yo siempre sueño o aspiro a que sea un aprendizaje colectivo y después abro el diario y digo, esto no es colectivo ni en pedo, y digo, soy yo la única que lo está pensando, Cande y Trema, que es... si algo nos enseñó el gobierno anterior, del Frente de Todos, con sus idas y vueltas, lo que vos acabas de contar, el caso Vicentín, que es un caso para mí tremendo, un caso de estudio, de cómo
avanzás y retrocedes al mismo tiempo, te miden el aceite del otro lado, se dan cuenta que entonces no vas a discutir, porque no era solo esa discusión, sino todas las que venían después. Total. Se dan cuenta que no vas a discutir nada, la estructura productiva, quién la maneja, quién controla las divisas, era central. Y finalmente te perdés una oportunidad histórica. Porque el fraude de Vicentín, a mí me tocó estar al frente del Banco Nación, los 300 millones de dólares, los 300 palos, no los devolvieron. Y el pueblo argentino los pagó, porque es un crédito que otorgó el Banco Nación, y Vicentín, bueno, se la fumó, no sabemos lo que pasó. Claro. Entonces, si algo nos deja como aprendizaje eso es, hay que tener determinación cuando tomas el poder, cuando la sociedad argentina te da el apoyo, te elige para tomar decisiones en materia de política económica. Ni siquiera es el poder. El poder, como dice Cristina, eso es el 25% del poder, manejar el poder ejecutivo. Ahora, esa determinación, yo creo que hay que ir construyéndola hoy. No creo que sea una construcción ni 10 minutos antes, si es que logramos volver en el 27, no se hace ni 10 minutos antes de asumir, ni tampoco la semana siguiente asumir mientras armas equipos y ves quién. Claro. No, eso se hace ahora. Salió mal. Eso se hace ahora. Sí. Y se hace ahora, cueste lo que cueste. Y de hecho, yo vengo presentando proyectos que me cuesta un montón, pero bueno, los hablo con todos los sectores que puedo, de industrialización del litio. O sea, no puede ser que realmente exportemos el 100% del carbonato de litio, que no hayamos tenido, como Frente de Todos, un proyecto claro de el litio se industrializa, entre otras cosas porque hubo diferencias con gobernadores, distintas internas, pero eso faltó. Entonces, hoy tiene que haber un consenso del peronismo, pero diría de los argentinos que quieren tener un país soberano, de que el litio en Argentina se industrializa y tiene que haber una regulación para eso. Yo propongo cuota de litio, que se deje una parte y se le agregue valor obligadamente. ¿Quiere venir una empresa de afuera y asociarse con el Estado? Que lo haga. Bienvenido el capital extranjero, bienvenido el capital privado. Insisto, con otra cosa más, electromovilidad, pero es con hidrógeno y con litio, autos híbridos. Hoy en día eso es el futuro. Brasil nos está sacando dos cabezas. Bueno, si viene un gobierno a transformar la estructura productiva de la Argentina, tiene que hacerlo con eso. Industria viene de capital, que es lo que el RIGI está rompiendo. Bueno, necesitamos promoverla en serio, no podemos tener 2 o 3 regímenes que dependen por decreto, a los empresarios les damos o no les damos según la cara. Claro. No funciona así. Institucionalización de la política industrial. Y puedo seguir un rato más, industria naval y marina mercante, una política tributaria distinta. Sí, la política tributaria es fundamental, pero ¿vos te imaginás eso con un rol del Estado de empresas públicas o más el...? Sí, creo... Y me parece que lo de Cristina fue muy interesante, que el F5 que hay que aplicar es con asociación público-privada. En realidad podemos decir, siempre lo pensamos, porque para ser justo con la historia de la Argentina post-2001, siempre se quiso, o yo al menos lo vi de afuera, nunca fui funcionaria de los gobiernos de Néstor y Cristina. Mi único rol como funcionaria fue en el Banco Nación 2 años, en la etapa anterior. Pero cuando lo veía de afuera, yo sí veía que se quería convocar al capital privado, pero ese capital privado de repente era voraz. Cuando uno mira la experiencia de Aerolíneas Argentinas, en donde se quiso argentinizar, o cuando uno mira el caso de Repsol YPF, ya privada, en donde se quiso que los Eskenazi tuvieran otro rol, decís, bueno, pará, sí quisieron que haya asociación público-privada, pero los muchachos querían hacer negocios. Claro. Entonces... No sé si es como tan light el planteo, pero lo que sí creo es que el F5 es estatismo resolviendo todo. Claramente no va a pasar, no vamos a poder. El Estado además está desfinanciado, como bien dijiste, y tiene recursos y tiene cuadros técnicos que se han ido, porque con las camadas de vamos y venimos, bueno, se fueron al sector privado o se fueron al exterior. Ahora, necesitas además que inviertan. Necesitamos inversión. Necesitamos entonces encontrar esas alianzas con esos empresarios que realmente tengan la camiseta puesta, y estoy segura que hay muchos que sí, estoy segura, me tocó conocer a muchos que sí, y muchas, emprendedores además, que quieran apostar a asociarse con el Estado haciendo algunas empresas o algunas instituciones estatales que sean productivas en el buen sentido. Por ejemplo, hacer baterías de litio. Claro. Es algo que tenemos que hacer. Sí, es un poco, yo creo que Vaca Muerta sintetiza bien eso, en el sentido de, bueno, una empresa que
no es que descubrió Vaca Muerta, pero que sí le sacó provecho, que fue gracias a que era una empresa no del Estado, pero en esto de YPF con mayoría estatal, con gestión pública y que es un negocio gigantesco que nos va a salvar la balanza comercial en los próximos años. Y que bueno, genera pisos de acuerdo, ¿no? Yo estoy medio obsesionada con cuáles son los pisos de acuerdo y ahí me preocupa, te escuché decir en una entrevista como hay algo de la victoria de Milei que parece una victoria también, o por ahí lo más preocupante es que sea una victoria cultural, ¿no? En esta idea de sacrificio, de que, bueno, es un presidente que llegó al poder por un voto popular y que mantiene niveles de aprobación que son impensados para el nivel de ajuste que estamos atravesando, el nivel recesivo de la economía, y bueno, con un montón de personas que entienden que es un sacrificio que era necesario y que lo están haciendo cuerpo, porque son ellos y ellas las que efectivamente tienen peores condiciones de vida. Entonces, cómo poder hacer esto no solo con un Estado desfinanciado y con un montón de cuadros que se fueron y tal, sino también con una población que votó, apoyó y está haciendo un sacrificio que efectivamente yo creo que no nos conduce a nada bueno, o sea que es un sacrificio que después se van a chocar de frente con la realidad, pero bueno, con una población que también va a tener un descreimiento de la política nuevamente, ¿no? Totalmente, ese es el punto. Son cosas que siempre pensé, como te decía, fuera del aire. Fui parte muchos años de la Cátedra Libre Antonio Gramsci como militante política. Entonces, para mí, las discusiones culturales, la batalla cultural, que es un concepto de Gramsci, no es de Milei, es de Gramsci. Igual es increíble que cómo se apropió de algo. Igual me parece espectacular. Se apropió de muchas cosas. También se apropió de la palabra libertad, que uno me dice, ¿cómo puede ser? Sí, entonces cada vez que Milei hablaba de la batalla cultural y la lleva a la práctica, lo primero que pienso es en eso, en Gramsci. Salimos de la economía, entramos, si querés, a la sociología política, y creo que ese es el verdadero clic, porque no se entiende desde la economía que vos tengas 20 puntos de pérdida de poder adquisitivo en 7 meses, es decir, en un cortísimo lapso, sí. Y no estalle todo por los aires. No se entiende desde lo económico, no se entiende que vete jubilaciones, no un veto que las hubiera llevado en todo caso la ley a 600.000 pesos, no, vetó 317.000 pesos, es decir, vetó un aumento ínfimo, pero que sabemos que era sustancial para jubilados de la mínima, y no estalló por los aires. Y está obviamente, creo, la imagen negativa aumentando y creo que hay un nivel de descontento creciendo, sí. Pero así todo, también hay mucha paciencia. Y ese es el clic de convencerse los argentinos y las argentinas de que efectivamente había que hacer un esfuerzo. Y lo que nosotros también tenemos que poner en juego es ¿para qué ese esfuerzo? Es decir, si ese es un esfuerzo que transforma la realidad, porque yo no estoy en contra de hacer esfuerzos, o sea, somos trabajadores todos y vamos a vivir toda la vida haciendo esfuerzos y trabajando. Ahora, este es un esfuerzo que no conduce a ningún lado, que es inconducente. Peor aún, es un esfuerzo que le agrega convierte el déficit en superávit para que Milei tenga más espalda económica para seguir sometiéndonos a todos nosotros a un modelo de más endeudamiento, ajuste y pérdida de soberanía. O sea, peor. Sí, y un esfuerzo mal distribuido además, porque hay gente que la está pasando bomba ahora, hay gente que paga menos bienes personales, que adelantó el pago de 5 años, o sea que se aseguró que los próximos 4 años no paga nunca más bienes personales. Hay gente que la está pasando muy bien y una mayoría que la está pasando cada vez peor. Totalmente. Por ende, la lógica de tenemos que hacer un esfuerzo, teníamos que ajustarnos, es una lógica de cambio cultural, porque cuando uno mira el ADN de la Argentina, que no es el ADN necesariamente del peronismo, aunque creo que el peronismo es el que mejor lo supo representar, es el ADN de, che, esto me corresponde, yo me lo merezco. Cuando uno estudia la historia sindical argentina, con los inmigrantes anarquistas, comunistas que vinieron a la Argentina, uno lo que identifica es, y como además se volvían locos los oligarcas, es esta cosa de, che, vinieron estos quilomberos, nos armaron sindicato y ahora le dicen que se lo merecen. Bueno, y esto de me lo merezco, que Perón interpretó como nadie, se estaría empezando a desgranar en la medida en que hay gente que dice, tal vez no me lo merezco, tal vez no es por acá.
Por eso esa es nuestra principal pelea. Y no porque eso sea necesariamente defender el gasto. No tiene nada que ver con defender el gasto. Tiene que ver con defender la dignidad, con defender un nivel de vida digno para quienes han trabajado toda su vida. Ahí arranca, por ejemplo, la defensa de la moratoria. Entonces, esa es una preocupación que no es económica, es política, y que me parece que la tenemos que poder comunicar. Porque si no, lo que pasa, me pasaba viniendo acá en taxi, es que me agarró un compañero de taxista y me decía, Julia, ¿cuándo avanzamos con el juicio político? Y yo pensaba, mira, no sé si está mal criticar a Milei y tratar de ponerlo sobre las cuerdas con todas las barbaridades que se manda y además con la corrupción que hay en su gobierno, porque la verdad que son una manga de corruptos, digamos todo. Yacimientos carboníferos de Río Turbio, el interventor está pidiendo una coima de $30.000, lo tuvieron que rajar por hacer una exportación de carbón a Israel. Son unos corruptos. Ahora, de ahí a pretender resolver políticamente que esta batalla cultural la estamos perdiendo a través de un atajo, que es el juicio político, para que venga no sé quién, para que venga Villarruel, bueno, eso es un problema. No, y engrandezca la figura además, porque hay una cuestión donde vos, si efectivamente haces el juicio político y lo saca, en términos de Milei lo voy a decir, ¿no? Pero la casta efectivamente lo saca del poder, lo único que hace es engrandecer la figura de Milei, que no pudo hacer lo que venía a hacer porque la casta se lo impidió. Por eso, es hasta, como bien decís, una operación palaciega que te pretende resolver por arriba lo que vos no podés resolver por abajo. Si a nosotros por abajo no nos apoyan, si nosotros no logramos convencer de que es con industrialización del litio, es con autos híbridos, es con industria de bienes de capital, es con tecnología, es con Argentina desendeudándose, si los argentinos no se convencen de eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué atajo queremos tomar? Eso es lo que traté de decirle al taxista. Creo igual que me terminó compartiendo la idea, porque al final del viaje me decía, no, sí, tenés razón, bueno, es verdad, la gente todavía apoya, pero hay que darle vuelta. Entonces, creo que lo que tenemos que recuperar es una lógica de militancia política. Claro. Más que una lógica de vamos a ver cómo le hacemos una zancadilla, porque sigue siendo un presidente que la gente lo votó. Lo que tiene que identificar para mí, muchos que lo votaron, es que no votaron eso. Porque yo estoy segura que no votaron eso. Si no, hay como una postura elitista de, la gente no entiende nada. No, no pienso eso. Pienso que confiaron, que posiblemente, no quiero decir se esperanzaron porque sería injusto, tuvieron expectativa en que había un futuro mejor con un outsider de la política, luego una decepción muy fuerte de la política, y eso terminó siendo falso. Porque el tipo mintió y tiene un programa político que es el del establishment, el mismo el de los 90. Bueno, perfecto. Avancemos en terminar de consensuar que nos estafó y que nos mintió, y que finalmente es un fiel representante de la casta, que hace negocio, que se aumenta el sueldo, que nombran hermanos, nombran amigos, tiene 300 nombrados Adorni, nombran tuiteros con 3 palos que cobran. Perfecto, es lo mismo que nosotros también. Yo misma critico como militante política porque me da asco ver que vos tenés gente que usa la política para vivir mejor ellos mismos, no para cambiarle la vida a la gente. Bueno, y cambiemos la realidad. Pero eso se hace convenciendo gente. Sí, convenciendo y también teniendo en claro cuál es tu proyecto de transformación social, que creo que es un poco lo que nos falta en esto de que pareciera que la única solución posible es la que vino a traer Milei. Hay un poco un consenso, yo escucho a muchos colegas incluso que dicen, bueno, un poco era lo que había que hacer, ¿viste? Como si era el único camino posible era que igual va perdiendo sentido con el tiempo porque decís, bueno, clavó una devaluación terrible en diciembre y ahora se le aprecia el tipo de cambio, en 2 meses tenemos los mismos problemas que hace un año. Entonces digo, no sé si hizo tanto lo que tenía que hacer, que era una distribución de especificados a dolarizados y nada más. Digo, no hay un plan de estabilización, no hay una cuestión donde vemos una macro estable. Vos hablas con cualquier empresario y no ve una macro estable, no sabe qué es lo que va a pasar en esta idea de, bueno, lo que más necesitamos es certidumbre. Bueno, Milei no te da ninguna certeza, porque no sabes qué va a pasar con el tipo de cambio, no sabes qué va a pasar con el FMI, no tenés las certezas que te debería dar el representante del Círculo Rojo. Pero pareciera que no hay otra alternativa, y ahí creo que hay un poco de, bueno, ¿cuál sería esa otra alternativa en lo concreto de programa económico? Un país productivo, un país que genere por sí mismo los recursos para ser más independiente, para dejar de tener deuda, pero además un país que realmente incluya a todos. Porque finalmente la discusión laboral en algún momento hay que darla en serio. Es un poco lo que viene planteando Cristina hace tiempo. Nosotros tenemos que revisar la manera como incluimos en el laburo a más de la mitad
de los trabajadores de la Argentina. Con lo cual es por ahí la plataforma, un país productivo y con trabajo. Yo a veces escucho que se instala esta idea del peronismo es planero, el peronismo defiende los planes, y yo cuando veo historia o cuando estudio historia, lo primero que veo es un movimiento antiplanero, en el mejor sentido del término, es decir, un movimiento que dice, vos acá tenés que tener trabajo, vos acá tenés que tener ingresos por vos mismo, y no queremos que vivas de ninguna asistencia de ningún tipo. Y ellos son los que primero destruyen el laburo, te dan planes para decir, bueno, contención de la protesta social, y como además destruyeron las capacidades de que la Argentina salga adelante, después los planes terminan siendo la única forma de hacer que la pobreza no estalle. Así que lo que yo veo es eso, una salida por el lado de un país productivo. Y hay que volver a enamorar a la gente y al conjunto de los argentinos en la idea de que Argentina puede producir algo y lo puede hacer bien. Eso también es un desafío nada menor, porque así como Milei enamoró a mucha gente diciendo esto se resuelve por lo fiscal y por el recorte o el fin a la emisión monetaria, con video de TikTok, que después igual tengo dudas hasta qué punto entró el contenido o entró más la forma de un irreverente. Ahí. En un momento de mucho hartazgo con la política. Sí, yo creo que en un momento nosotros entendimos, es una reflexión que estoy haciendo estos días, entendimos que la gente había compartido la idea de recorte fiscal, como de una manera muy literal, y en la medida en que va pasando el tiempo, yo no estoy tan segura de que haya penetrado el conocimiento económico, las ideas económicas de Milei, sino también su irreverencia como una manera de penetrar, es decir, el medio irreverente. Pero más allá de eso, lo que creo es que ya tiene superávit fiscal. Ya lo tiene. ¿Y ahora? Porque ahora acaba de publicarse Reservas Netas, que se publica con el balance semanal del Central. 5.600 millones de dólares de negativo, neto bopreal. ¿Y ahora? Porque, sí, el problema de los dólares lo tiene ahí, latente. Claro, pero no es solo una postulación de, bueno, teníamos razones, y el mercado le dice, ¿y ahora? Porque ya resolviste eso que dijiste que era lo más importante. Es una especie de, con el superávit fiscal se come, se educa, sí. ¿no? Y se cura. Bueno, no funciona así. Evidentemente el superávit fiscal no te lo resolvió todo. Sí. Y yendo porque tampoco son discusiones, no sé, pensaba en esto que decías que hay que charlar la regulación laboral o el mundo del trabajo, no son discusiones que pasan solo en Argentina, hay muchas cosas del mundo del trabajo que cambiaron y que son preguntas que se está tratando de contestar el mundo y donde Milei, está bien que es, si se quiere, un fenómeno internacional por lo libertario, por la falta de rasgos nacionalistas también. Pero bueno, tuviste la experiencia de Bolsonaro en Brasil, tenés ahora las elecciones con Trump, que tienen rasgos en común, ¿no? En esto del antiprogresismo o el anti-woke, por más que la agenda sea muy distinta en términos económicos, porque sabemos que Trump y Bolsonaro tienen agendas más nacionalistas, ¿no? Como que ahí uno podría tener incluso más puntos en común. Pero pensando en eso, ¿qué conexión tiene lo que está pasando acá con eso y qué posibilidades de alternativa, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Bueno, lo que está pasando en el mundo es increíble en términos de cómo las clases dominantes, para decirlo en marxismo clásico, las clases dominantes mostraron su cara, como pocas veces a veces pasa, porque no terminás sabiendo quién es quién. Y de repente ahora todos conocemos a Elon Musk, Jeff Bezos, de repente sabemos quiénes son. Mostraron su cara y mostraron su ideología política y dijeron, es con más desigualdad, es con más riqueza sin pagar impuestos, es con estados débiles y es con nosotros manejando las comunicaciones sociales y manejando las redes. Es decir, hicieron una postulación de un programa político y económico con un nivel de explicitación que yo no recuerdo que haya habido algo así tan claro en el siglo XX ni hablar, ¿no? Entonces, una internacional de magnates. Exactamente. De hecho, lo último que habíamos visto, me acuerdo de la elección en donde creo que Hillary había sido candidata, era
una especie de juntada de firmas de algunos ricos, yanquis, que decían yo quiero pagar impuestos a los ricos. Y me acuerdo que lo publicaban acá los medios locales como diciendo, miren, hay ricos solidarios. me acuerdo que Piketty había sido lo último de debate global sobre la riqueza, en donde Piketty había dicho, bueno, necesitamos discutir esto, y todo el progresismo diciendo, sí, claro. Bueno, de repente se destapó que estos muchachos no solo no están dispuestos a discutirlo, sino que quieren consolidar estas condiciones de desigualdad e incluso profundizarlas. Esto, en una lectura, ahora al marxismo clásico le metemos teoría de la dependencia, en una lectura de centro-periferia, se torna doblemente gravoso, porque nosotros no solo somos los pobres, sino que somos los pobres en un mundo desigual en donde hay países ricos y países pobres o países subdesarrollados. Y nosotros somos además países subdesarrollados, en donde nuestras élites locales, que debieran ser, no voy a bajar la bandera, ojalá que lo sean, en algún momento lo sean, quienes defienden con una lógica más nacional y de soberanía a un país que está sometido por las condiciones de distribución internacional del trabajo a producir commodities y a vender commodities y a nunca poder dar el salto en términos industriales, terminan alineándose a esas élites globales, reproduciendo una lógica de subdesarrollo que no nos conduce a ningún lado. En este marco teórico que digo, Milei es el mejor ejemplo de representante de élites locales, y tienen algunos que lamentablemente lo acompañan, ¿no? Cuando uno piensa en Paolo Roca, principal empresario industrial de la Argentina, siendo parte de un proyecto desindustrializador, decir, bueno, no sé, bajemos la persiana, cerrame la 8, no sé, o sea, ¿qué hacemos? Se acomodó la energía. Él no pierde nunca. Es cierto que se reconvirtió. Sí, es cierto que se reconvirtió. Bueno, pero cuando uno piensa en los unicornios, que la verdad es que para mí son un ejemplo extraordinario de innovación. Y uno lo ve particularmente a Galperín, porque la verdad que Globant es otra cosa. Lamentablemente lo ve a Galperín súper alineado con esta lógica global de aguante los ricos, me importan poco los pobres. Decís, qué increíble, porque cómo en su lógica capitalista puede transformar la realidad de mucha gente, generar riqueza, incluir a gente en el laburo, todas cosas que están buenas, pero sin embargo forma parte de matrices de subdesarrollo, viniendo de un país como Argentina que tanto necesita que unicornios defiendan lo nacional. Entonces lo que veo es que hay que combatir eso, pero que además hay que tratar de encontrar aliados, porque no vamos a ganar diciendo malo, malo, malo. No vamos a ganar así. Necesitamos que nuestras ideas penetren, persuadir. La política es el arte de la persuasión. Me gusta tu optimismo, así que voy a aprovechar para ir a la otra pregunta, que por ahí, yo sé que vos además sos diputada, pero y eso te obliga a trabajar en la coyuntura y en la cosa muy concreta de las elecciones y el ahora ya. Pero vos te imaginás un mundo mejor, o sea, hay un momento de que decís, yo me imagino un mundo mejor, cierro los ojos, lo imagino, lo veo y es así. Depende del día. O sea, ¿te hago la respuesta honesta? Sí. Depende del día. Porque, bueno, es el optimismo de la voluntad. Bien. A lo Gramsci. Sí. Segunda vez que cito a Gramsci. Es un poco el optimismo de la voluntad. ¿Por qué? Porque creo que por nuestra historia, o sea, hay algo de fáctico, igual, nuestra historia. Sí. Nosotros tenemos una historia en Argentina de un nivel de resiliencia y de un nivel de desafío ante condiciones adversas, recontra adversas, que vos decís, a la mierda, o sea, la dictadura. Sí. No sé cómo, pero hubo una generación diezmada, pero después hubo otros que pudieron sobrevivir y que llevaron la bandera y que al día de hoy somos ejemplo en derechos humanos y tenemos muy vigente lo que pasó en la dictadura. Los 90, yo contaba también fuera del aire el ejemplo de haber ido a movilizar teniendo 10 años contra Cavallo, asumiendo como ministro de Economía en el año 2001. Éramos 10, si querés éramos 100. Sí, sí, sí. Y yo decís, ¿y cómo puede ser? Y bueno, y nos pusimos de pie otra vez. Entonces, hay algo fáctico ahí. Y después hay algo de, te agrego, perspectiva feminista. O sea, nosotras también tenemos una pelea que es milenaria, te diría, milenaria. De hecho, un poco a veces me angustia pensar que no vamos a ver el fruto de nuestra pelea en tiempo real, pero
tenemos el optimismo suficiente para pensar que nuestras luchas hoy le van a cambiar la vida a un montón de pibas y de pibes. Ya lo hicieron en este tiempo, ya con el aborto legal, y le van a cambiar la vida y eso va construyendo un mundo mejor. Entonces, ahí hay mucho de qué agarrarse. Pero claro, el diagnóstico, sí, el estado de situación es el de ricos con más poder a nivel global y ricos con mucho poder manejando la Argentina. Sí, o sea, y nuestras herramientas son más difíciles. Pero por eso estamos acá haciendo una entrevista que va a salir grabada por YouTube, sí, y que nos permite dar la pelea en todos los frentes. A mí me parece que siempre hay algo de épico en dar las peleas, sí, con tanta desigualdad. Así que se le puede poner un poco de magia. Es verdad de lo épico y es verdad de algo que es necesario en algún punto. Yo siempre trato de pensar las cosas por ahí en términos más cornudos, como de deseo, ¿viste? Como, bueno, ¿qué mundo deseamos? Como el horizonte que, por ahí eso, ¿no? Nosotros no veamos el fruto porque los horizontes son largos, las peleas son largas, sobre todo, bueno, las feministas que decís, bueno, son cambios generacionales. Nosotras no somos igual que la generación de nuestras madres, que de nuestras abuelas, y las próximas generaciones yo las veo con cosas mucho más resueltas y tampoco son lineales ni continuas. Pero hay algo ahí donde por lo menos a mí a veces me cuesta, no porque no crea que vaya a existir algo mejor, sino como, bueno, ¿cómo sería ese mundo mejor? ¿Qué tendría ese mundo mejor? Porque se parte de esto, ¿viste? Se parte de esto. Entonces, bueno, vamos a un mundo más multipolar. ¿Eso es mejor o es peor? Yo tiendo a creer que es mejor, porque tengo además un gen medio anti-yanqui, pero digo, bueno, mejor o no, porque son más conflictivos, ¿viste? Como hay conflictos más latentes, eso puede ser una oportunidad para un país como la Argentina, que está en la periferia, puede abrir más oportunidades, puede abrir oportunidades para el regionalismo. Creo que hay ciertos como destellos. A mí me da mucho optimismo también, bueno, Lula en Brasil, Petro en Colombia, ahora México, como pensar en un proceso o en una nueva ola más progresista, pero es difícil, ¿viste? Como pensarlo en lo concreto, sin irte a una utopía, decir, bueno, sí, una sociedad igualitaria, como bueno, pero ¿cómo sería en lo concreto? No, yo no me imagino una especie de punto de llegada. Me acuerdo de Keynes, que en sus últimos trabajos decía, bueno, en algún momento, medio flashero, ¿no? En algún momento va a haber solo renta y sí, no va a haber que laburar. Y yo pensaba, bueno, Keynes, ya está. Fin, o sea, es el momento de dejar de escribir, porque no va a pasar eso. O sea, no me imagino un punto de llegada medio estático, claro, al estilo Marx en las etapas, socialismo, no me imagino algo así. Me imagino una sociedad de lucha y de conflicto, siempre. Pero también creo, y me pasa ahora que veo al gobierno de Milei, que nosotros tenemos mucho más aguante que ellos. Nosotros tenemos mucho más aguante, tenemos más convicciones, no tenemos precio, ellos sí. Más convicciones seguro, porque ahora ya lo de China ya no son tan comunistas. No, claro, le vieron un par de dólares o de yuanes, dijeron acá nadie me financia, se me fue Petronas, sí, China tiene mirada estratégica. Ahora, lo que nosotros tenemos que volver a lograr, y es así un poco me desvive, es la metodología, que es lo que vos un poco creo que sugerís. Que es cuál es la metodología de transformación de las condiciones socioeconómicas y productivas de la Argentina. Claro, ¿cómo le mejoramos la vida a la gente? Por eso, cuando uno mira a China, lo que mira es un estatismo fuerte, pero no solo un estatismo fuerte, guarda. Mira, una clase dirigencial china, atravesada por un partido comunista muy fuerte, pero que se forma, que va ocupando lugares en la medida en que va pasando, si querés, pruebas, y que está muy uniformada respecto a una idea hace bastantes años. Bueno, si querés, el cambio chino es de hace 40. Pongo el ejemplo de China porque es una nueva potencia económica que en 40 años transformó sus condiciones. En el caso de Estados Unidos es más viejo. Es más vieja la historia de su capitalismo y su crecimiento. Bueno, esas cosas, por lo menos desde el peronismo, y hay que revisar un poquito, ¿viste? Cuando yo hablo de no podemos el 10 de diciembre más o menos a ver para dónde sopla el viento y a ver quién va acá, quién va allá, qué hacemos, revisamos a ver qué proyecto quedó presentado en el Congreso y avanzamos. Eso no va. Para un país que tiene que resolver tantas cosas y para una sociedad argentina tan impaciente y con justicia impaciente, es decir, que te pide que resuelvas rápido,
Y bueno, un poquito más de organización, disciplina, esto es lo que vamos a hacer, no te pido 88 objetivos, te pido 5 y resolver, da el salto exportador en algunos sectores, resolver la falta de visas por algunos sectores, objetivos concretos, claros. Argentina necesita eso, Argentina en particular, ¿no? Las condiciones globales, teoría de la dependencia, década del 60, centro-periferia, si nosotros no nos juntamos con Brasil, con Chile, digo, empezando, si querés, Mercosur, Paraguay, sí, Uruguay, Brasil, Argentina. Y si querés, sumamos Chile, Colombia, Ecuador, todo el resto de los países de la región, Perú. Y pensamos, ¿cómo hacer para que América Latina supere su subdesarrollo? Bueno, no hay salida individual, la salida colectiva. Sí. No podemos verla desde otro lugar. Ahora, Argentina tiene que tener eso, una especie de plan de trabajo. Un plan de trabajo, como cuando haces la tesis. Sí. Sí, ponela, ¿no? O sea, decí por dónde vas a ir, sí, y andá. Esa determinación que muchas veces uno le ve a Milei y dice, la puta madre, o sea, ¿cómo puede ser que para el mal está toda la determinación del mundo? Es Maquiavelo, el mal se hace rápido, el bien se hace a cuentagotas. Bueno, llegó y con una determinación impresionante hizo pelota las principales normativas que servían. O sea, no es que hizo pelota lo que había que hacer pelota. Sí. Rompió las normativas de protección a los consumidores, rompió la lógica de empresas públicas, rompió la lógica de una Argentina industrial y fue destruyendo normativamente todo lo que teníamos que más o menos nos servía. Bueno, nosotros tenemos que pensar cómo dar un salto en términos positivos, pero para el otro lado. Y eso también se hace con un fuerte impulso y con una fuerte determinación. Claro, la determinación de ellos es contra los débiles. Claro. Nosotros determinación contra los fuertes. Y ahí es donde, y bueno, nosotros también nos tenemos que poner de acuerdo. Porque cuando Cristina dice carita fea, no es solo carita fea. Eso es una metáfora. Ojalá fuera solamente poner cara de orto en una foto. Ojalá. Ahí todos van contra los fuertes. No es solo poner cara de orto en una foto, es que te persigan después. Claro. Es que te persigan, es que te quieran meter preso, es que te inventen cosas horribles sobre tu familia y que te la tengas que bancar, lamentablemente, porque no hay reglas de juego transparentes en esta democracia. Bueno, Lula fue preso, de hecho, o sea. Ahí tenés. Sí. Entonces, si al peronismo y las fuerzas democráticas, incluso acá si querés a los radicales, que ahora están con las universidades, piensan como nosotros, con las jubilaciones. Algunos radicales, te diría. Algunos. Bueno, tienen que bancarse que van a ir al piso de La Nación Más y los van a bardear, chicos. Si quieren que el periodista de La Nación Más los trate bien, bueno, no están preparados para dar las peleas que hay que dar. Se lo digo también a los peronistas, Te tienen que... Y bueno, te tienen que resistir. Si te resisten es porque estás haciendo las cosas bien. Y después, bueno, iremos transformando la lógica de los medios, que gracias a las redes, que para mí es algo bueno, y la transformación tecnológica es algo bueno, terminás sacándole un poquito de poder a Clarín. Sí, sí, porque la gente ya nos informa, o sea, sí, obviamente que hay un peso de los medios tradicionales en que legitiman. Para mí los medios siguen teniendo esa cosa de legitimación, pero la gente muchas veces se informa por redes sociales y se informa porque le caes bien vos, porque le gusta tu firma, porque confía en tu criterio, sigue más a la persona que al medio tradicional. Pero igual si Clarín lo dice, hay algo ahí donde todavía lo dijo la tele, ¿viste? Como hay un proceso donde pareciera que es verdad, por más que La Nación Más sea como el espacio donde se gestan, uno ve en vivo todas las operaciones que son distintas entre los periodistas, ¿viste? A mí me sorprende un poco, siempre me dice, ¿y la audiencia que ve eso? Porque yo lo veo y me doy cuenta que es una operación, pero la audiencia que lo ve, ¿se da cuenta? O dice, bueno, nada, hoy están en desacuerdo. Pero bueno, no sé, es una pregunta que me surge. Pero volviendo un poco a esto de los hilos y del mundo mejor, ¿cómo te imaginás? Es re fea la pregunta, pero creo que es necesaria. ¿Qué pasa si no pasa nada de eso? O sea, ¿qué pasa si no conseguimos un acuerdo entre las fuerzas de pensar un programa económico de desarrollo de un país industrial? Ahí entró Kitty. Hola. Fan de los gatos. Gato. Se llama Kitty. Se llama Kitty. Bueno, está bien. Es así. Hola. ¿Qué pasa si no sucede eso? O sea, ¿cuál es el sendero de esta Argentina y de este mundo sin proyecto de Argentina inclusiva? Y bueno, eso es lo que está pasando. Claro. Eso es lo que está pasando
con Milei presidente, podemos decir que viene pasando hace tiempo, que es la fragmentación política. La fragmentación política impide tener un debate claro en términos, por ejemplo, bipartidistas. Cuando uno mira el debate Kamala-Trump, Sí. es una de las cosas que me gustan de ese debate, es la claridad de las posturas. Bueno, fue un poco nuestro balotaje, pero igual con un nivel de fragmentación importante porque costó posicionar a muchos. Es la claridad de decir es por acá o es por allá. Y esa claridad en Argentina está en términos programáticos, porque o hay una Argentina que es más soberana o hay una Argentina que es menos soberana, fin, diría Adorni, no hay mucho más. Pero en términos de representación política hay una fragmentación fenomenal en donde no termina sabiendo muchos quién representa cada cosa o quién termina alineándose con cada... Digo, hay diputados de nuevo del radicalismo que algunos fueron a ratificar el veto y otros fueron en contra del veto, pero habían sido todos impulsores del aumento de las jubilaciones. Entonces vos decís, ¿qué onda? Incluso ahora vamos a ver, la semana que viene, me anticipo, el miércoles 9 se va a discutir la insistencia del veto sobre universidades. Yo creo que va a salir. O sea, ¿van a apoyar el veto, decís? Yo creo que no, que vamos a insistir, vamos a lograr juntar la mayoría para sortear el veto de Milei, no por convicciones, sino por la vergüenza que les va a generar a muchos. Ahora, eso no es representar la demanda de la calle de la movilización que hubo, porque la demanda que yo vi y que todos vimos es de una Argentina con ciencia y con tecnología, con universidades públicas, pero además con pibes que puedan ir a las universidades públicas. Y todo eso no está contenido en una ley que aumenta partidas por inflación. Eso es otro proyecto de país. Total. Y ese otro proyecto de país, después los diputados que votaron o que van a insistir contra el veto de Milei, no te lo van a bancar, porque te van a bancar el presupuesto de porquería de Milei, o te van a bancar el RIGI, que ya lo votaron. Es decir, ahí hay un debate importante. Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir trabajando. Esto que estamos haciendo. Y hay que involucrar a los pibes en la discusión. Una de las cosas que el otro día se la escuché decir a Julia Mengolini, que lo venía pensando yo también, y cuando se lo escuché dije, sí, es lo que yo pienso, es los pibes, los varones que bancaron a Milei y que lo bancan hoy, no fueron parte de la utopía feminista. No digo que el feminismo vaya a resolver las utopías de la Argentina. Sí. Pero la verdad es que hubo una contención o un horizonte que a las pibas más chicas, no digo a mí porque yo ya era militante de antes, pero hay pibas que entraron a la militancia gracias al feminismo, que les ofreció el feminismo y una claridad de concepto, que cuando llega Milei, las que habían entrado en esa, no se comieron ninguna. Y muchos varones no pudieron ser parte de esa conversación, por distintas responsabilidades. Yo creo que no es tan fácil igual. Pero no fueron parte de esa conversación. Entonces esa utopía de pensar en un mundo más igual, que para mí no es solo con feminismo, para mí es con peronismo. Bueno, no la vieron el resto, o no la pudieron comprender. Entonces Milei vino a aparecer como la única alternativa frente a un horizonte brumoso. Total. Es re loco. ¿Viste la nota de The Economist que habla justamente en el mundo cómo analiza como el voto y las perspectivas ideológicas de mujeres y de varones? Y es como, bueno, las mujeres tendiendo hacia votos más progresistas y los varones en su conjunto tendiendo hacia agendas más conservadoras. Como una crisis de paradigma que para mí tiene mucho que ver con el feminismo, obviamente, pero una crisis del paradigma de, claro, un montón de varones que fueron criados, y yo entiendo la frustración, o sea, la entiendo desde afuera, porque claramente yo soy mujer, no me criaron así, pero esa frustración de, bueno, yo hice todo lo que tenía que hacer para ser un buen varón y no tengo un sueldo que pueda proveer a otra persona, las minas ya no me corresponden como me correspondían antes, porque las mujeres ya no tienen el único sueño de ser esposa y madre, entonces efectivamente hay un problema ahí en tipos que fueron criados y pensaron que me toca esto, si yo hice todo bien, ¿por qué no me dan bola? Y eso, por más que sean un montón de varones que no entran en ese varón proveedor perfecto, ¿viste? Como esa imagen de IA de Milei, que es blanco, de ojos claros, rubio, divino, con un cuerpo tallado, y decir, bueno, no sos eso, pero que por ahí se autoperciben así, y que es una crisis importante
obvio que para mí hay que hablar, hay que convencer, porque además el feminismo lo que propone es una mejor sociedad para todos y todas. No es si hay algo que no tiene el feminismo, es un revanchismo. No hay una idea de venganza, hay una idea de superación. El tema es, bueno, ¿cómo? ¿Viste? Es un poco la pregunta de cómo avanzamos con eso, pero que efectivamente, qué sé yo. Yo creo que si algo tiene de positivo que haya ganado Milei es que yo no creo que este modelo, por más que sea exitoso en sus términos, sea un modelo exitoso para la sociedad argentina. Y eso es un fracaso político. Y un fracaso político te lleva a una pregunta que hay que ver si es una pregunta que conduce a, bueno, pensemos una Argentina más desarrollada y todo, o que se vayan todos, porque incluso el que vino de afuera me cagó, ya está, desconfío de la política. Es que yo no tengo dudas que Milei va a agravar la crisis de representación en la medida en que va a profundizar la crisis de sentido. O sea, Milei, frente a la crisis de sentido que ya había en el 23, fue una especie de parche o una especie de sedante. Dijeron, bueno, vamos a probar por acá, vendiendo espejitos de colores, porque dolarización era espejito de color. De nuevo, creo que mucha gente se esperanzó con eso frente a la ausencia de alternativas, pero que frente a la decepción de Milei va a generar una profunda crisis. Y creo que esa profunda crisis no necesariamente va a darle la posibilidad a otra fuerza política fácilmente de apropiarse de esos nuevos votantes, sino que hay que ir construyendo hoy una alternativa que permita generar esa expectativa. No sé si va a ser fácil, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero lo que creo es que no es solamente desde lo racional y desde la racionalización de las propuestas, sino que es desde la batalla cultural. Porque la crisis de sentido es una crisis cultural. Es decir, es creer que, lo que vos decías, en esta sociedad vos no tenés futuro, no tenés lugar. En donde hay una base material, siempre hay una base material, y creo que el Frente de Todos no haya podido resolver tener mejores ingresos es la base del problema. Es esa crisis en términos materiales que tuvo una parte importante de la sociedad argentina, con inflación duplicándose 2 veces. Pero después hay una crisis acrecentada por el cambio tecnológico, que no es solo Argentina, porque vos recién me hablabas de Milei, pero después uno puede hablar de Trump o de Bolsonaro, sino que es una crisis global. En ese contexto, bueno, es más complejo. Sí. No es solamente ofrecer transformación material de la sociedad. Y creo que en eso además necesitamos a los colectivos culturales, al cine argentino, a nuestros principales referentes de cada uno de los temas, siendo claros respecto de lo que significa Milei y cómo construir algo distinto. No es solamente un problema de la política. Creo que la política tiene mucho que reflexionar, y lo digo como militante, lo digo hasta desde afuera, viéndolo como una peli, ¿no? Tiene mucho que revisar, pero creo que es una crisis societaria y cultural tremenda. O sea, vos cuando decís hay que trabajar, decís, bueno, hay que dar estas discusiones en todos los espacios. Sí. Hay que empezar a charlar sobre... Sí, y recuperar... A mí me pasa realmente, no sé si voy a decir algo re poco humilde, pero en el mano a mano gano todas. O sea, lo que quiero decir, no sé igual después cómo se queda pensando esa persona. Sí. Siempre tengo esa duda. Trato de igual seguirle la charla por algún medio después, pero siento que gano todas. Por 2 cosas. Primero, porque estoy convencida de mi verdad relativa. No estoy vendiendo una porquería. Estoy convencida de lo que digo y de la historia que tienen los argentinos, lo que te comentaba antes. Pero en segundo lugar, por la pasión con la cual uno transmite las cosas. Y creo que lo que está faltando es eso. Porque la burocratización de la política, esta cosa de funcionarios haciendo programas, haciendo políticas públicas, anunciando leyes, es aburrida. Sí. No te transmite nada, no te genera nada. O sea, tenemos que volver a la militancia de la calle, del mano a mano, a convencer a tu familia, a convencer a tus amigos, a militar por lo que uno cree, no a militar por lo que te parece que hay que decirle. Claro. A decirle lo que pensás en serio. Si pensás que el gobierno anterior tuvo muchísimos problemas y fue una porquería en muchos aspectos, hay que decirlo. ¿Por qué vamos a dibujarla? O sea, además lo criticamos en tiempo real. Y bueno, y hay que decir las cosas también que en muchos casos uno percibe que los libertarios van avanzando posiciones. Cuando yo digo, los tipos están cambiando en términos culturales la sociedad porque le están convenciendo a la gente de que se lo
de que se merecen vivir peor y que así vamos a sacar la Argentina adelante. Bueno, hay que decirlo y hay que explicar por qué no es así. Y bueno, y te digo, gano todas así presencialmente Sí. y en Twitter debo perder todas. O sea, estoy segura que en Twitter me cagan a palos. Igual en Twitter te pasa lo que le pasa a todas las mujeres en la política, que es que te tienen fichada. O sea, vos Además. tuitás y te salen Y estoy 25. segura, claro, pero estoy segura que no es mi campo, como diría Lali ahora que sacó el tema Sí. fanático, que Fito la llamó, me encantó esa anécdota. Y le dijo, tu campo es el arte. Bueno, mi campo es el mano a mano, Claro. con mi autenticidad, mi pasión y mis ganas de convencerte, como en la militancia universitaria. Claro. Evidentemente ser troll no es lo mío. Y bueno, y me bancaré a los trolls. Y bueno, no es tan grave. No. O sea, es molesto. Me imagino que debe ser molesto. Yo me siento cómoda en Twitter en general, pero es molesto igual cuando te quieren carpetear con cosas. Pero te quiero hacer una última y después te dejo que hagas la conclusión personal, que igual me parece que está clara, que tenés una posición muy optimista, lo cual me da esperanza. Porque ¿Te estás en el parece? Sí, o sea, Tanto, wow. para No puedo lo que- creer que haya trasladado. yo veo eso, por lo menos. O sea, tenés ganas. Y O sea, faltan quedó ganas más en la política. optimismo de la voluntad que pesimismo de la razón. Sí. O sea, entre el equilibrio quedó más lo. Yo perfecto. creo que sí, y me parece que es positivo. Pero digo, en estos momentos, ¿no? de una crisis de representación política, porque todos hablamos de eso, crisis de representación política, vos estás literalmente trabajando de representar a gente que te votó. Sí. Nada, está claro que sos una mina que es muy apasionada con lo que haces y que laburás mucho y que le pones mucho, pero estás en el medio del Congreso. O sea, ves esa crisis de representatividad, ves las personas que efectivamente no logran representar a quienes votaron. Vos desde adentro, ¿cómo ves esa crisis de representación? ¿Les importa? ¿No la ven? ¿Hay una mirada desde el palacio, como se dice? ¿O, bueno, nada, es un problema de las puertas para afuera? Yo creo que mis compañeros de Unión por la Patria, que la verdad que los empecé a conocer, digamos, yo no, para los que no me conocen, ¿no? Yo no era diputada, o sea, es mi primera experiencia como diputada. Fue mi primera experiencia, para ser como súper literal, entrando al Congreso y conociéndolo. O sea, yo no sabía dónde estaba el ascensor. Ok. Me acuerdo de entrar la primera vez y preguntar, ¿dónde está el ascensor? ¿Cómo se llega al tercer piso, que es el lugar del bloque? ¿Cómo se llega? O incluso perderme. Un día terminé en el Senado, me equivoqué y agarré para el otro lado. O sea, me siento como muy en modo todavía observadora. En esa mirada observadora, lo que veo es un esfuerzo muy grande de mis compañeros de Unión por la Patria de poder entender, muchos más grandes que yo, Claro. ¿no? La mayoría en realidad, no Sí, muchos, vos no. debes ser La de gran los más mayoría jóvenes. más grande que yo, con gente que tiene una trayectoria política zarpada, brillantes, que juntaron votos, que ganaron su distrito, que vos decís, wow, hasta les queda chico el cargo de diputado y podrían ser gobernadores, pero intentando descifrar con mucha preocupación qué carajo está pasando. Yo lo que veo es eso, es como un esfuerzo que creo que se fue como logrando esclarecer, pero por descifrar. Me animo a pensar que la dirigencia política en general está intentando eso, pero bueno, mi corazoncito, obviamente, mi identidad política en Unión por la Patria, lo que creo es que están intentando descifrar muchos, cómo generar movilización política, comunicar y al mismo tiempo construir poder para transformar. Todo eso al mismo tiempo es muy difícil de hacer. Y lo que yo veo es que necesitamos hacer una especie de F5, Sí. es decir, actualización, con compañeros y compañeras que comunican, que saben hacerlo, como es tu caso, pero no solo acá en YouTube, sino quizás en otras redes o haciendo podcasts y demás, y que se sumen a esta identidad más amplia de cómo explicamos la política. O sea, lo que yo identifico es que hay un carril en donde ocurre la política institucional, es decir, las reuniones de comisión del Congreso, Sí. y otro carril en donde pasa la realidad de la gente. Sí, realidad de la gente distancia entre la política y la realidad de las personas. es insalvable. Y yo creo que me pongo en el lugar de tratar de juntar eso. No sé si se va a lograr, pero sí creo, y me llegan muchos mensajes de Instagram, poder identificar que del otro lado, que hay alguien que es medio como uno, en el sentido de que yo no vengo estrictamente de la política institucional, Claro.
Es medio como, bueno, no sé, la conozco a esta piba, más o menos sé de dónde viene, trabajó en los medios. Y decir, bueno, se puede, o sea, se puede estar en la política en términos institucionales, proponer discusiones en esas reglas, es decir, en las reglas de te toca hablar en la comisión, interrogar a los funcionarios y tratar de ver qué carajo van a hacer con el presupuesto 2025 y al mismo tiempo comunicar en los términos más contemporáneos, Sí. Participar de, un stream. Sí, y traducir también eso que sucede puertas adentro, como decir, bueno, es un garrón todo esto, nos dijeron esto, no nos pudieron contestar tal cosa, como, sí, hacer el juego más político desde adentro. Y traducirlo. Yo creo que mis compañeros de Unión por la Patria, que además realmente es un bloque que se mantuvo unido y eso me llena de orgullo, están haciendo el esfuerzo y creo que vamos todos a lograr un nivel de adaptación importante de la dirigencia política a lo que significan las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Creo que no es automático, pero creo que va a pasar. Ahora, lo tenemos que hacer medio rápido. Sí, además Argentina siempre está medio en elecciones. Pero creo, por ejemplo, si pensaste en Cristina, para mí ella tiene un nivel de adaptabilidad zarpado y ya lo logró. ¿Con TikTok decís? Yo creo que ella logró. Yo creo que Cristina es magnífica para discursos. Es una mina que puedes escuchar, no sé, yo lo digo incluso generacionalmente, yo tengo 32 años, todas las cadenas nacionales y también, no solo las cadenas nacionales, sino también las tapas en contra de ella, las tapas de noticias, de 23, que era como todo el problema de ser una mujer en la política, ¿viste? Entonces como todo ese odio tan profundo que le tenían a Cristina, mezclado con que es una persona recontra carismática, que habla perfecto y que tiene un encanto notorio, digo, tiene un liderazgo muy carismático, es una mina que en ese formato creo que cautiva y encanta. TikTok no la veo todavía. Yo sigo viendo muy de la política de que se nota que alguien baile y dice tenés que hacer este TikTok. Claro, y tampoco sé si Cristina tiene que hacer eso igual. Sí, no, lo que yo creo es que ella, bueno, hay que, no sé cómo puede ser, pero yo creo que ella logró identificar, como pocos, que en las redes sociales ocurre algo. Claro. No es que, porque siento que hay dos miradas sobre las redes sociales, sobre las redes y la comunicación. Una que dice, bueno, lo mismo que hago lo tengo que mostrar acá, claro, una especie de vidriera de lo que hago, pero sin habitarlo. Y otra mirada es la de hay que habitar, en el sentido de que, bueno, hay que ser un poquito youtuber, hay que ser un poquito instagramer. Yo creo que ella eso lo entiende perfectamente. Creo que obviamente no hay tiempo para hacer todo. No, obvio. Pero me da la sensación que tiene como el gen redes. Pero al mismo tiempo, porque si no también nos olvidamos, hay que hacer política en términos territoriales. O sea, vos me preguntabas por los diputados y demás. A mí me toca estar con Máximo en el bloque. Y lo que veo, también maravillada por lo que significa ser parte de una organización política, o sea, liderar en su caso una organización política tan grande en todos los territorios, es como permanentemente no solo no se abandona, sino que se apuntala el trabajo territorial en un montón de municipios, en particular de la provincia de Buenos Aires, de donde soy diputada, con un nivel de pasión y también de optimismo que los medios no solo no cuentan, sino que estigmatizan. O sea, ahí hay una brecha zarpada. O sea, esa brecha sí que la puedo ver. Entre la dedicación cotidiana, no solo si querés de Máximo, sino de un montón de militantes territoriales. Me tocó hacer campaña por toda la provincia de Buenos Aires, de distintas organizaciones políticas, de la Cámpora y de otras, dedicándose todos los días a armar ollas populares, convencer gente, versus los medios que dicen militar es una mierda. Sos un boludo si dedicás algo de tu tiempo gratis a convencer a alguien, a darle de comer a alguien, a tratar de hacer un mundo mejor. O sea, hasta te dicen, qué boludo que sos, ¿cómo vas a hacer eso? Dedícate a ganar plata, Gil. Es que además la lectura que hacen es que si haces eso, lo haces para ganar plata. O sea, la única forma de que militás es para tener un cargo y ser parte de vivir de la política. Bueno, y cuando digo batalla cultural es cómo carajo hacemos para comunicar, para contar que esa tarea es la más noble y es la más anticasta que uno vio en la vida. O sea, una persona que dedica tiempo libre, que se lo saca quizás a sus hijos, que se lo saca a sus viejos, que se lo saca a su propia vida, dejar de ir al gimnasio, qué sé yo, para ir a un barrio militar o en tu barrio militar,
bueno, es lo más noble que hay. Y esa es una causa que todavía muchos siguen sosteniendo y que, bueno, de nuevo, la cámpora, la militancia política de todas las organizaciones sociales, la militancia política del gobernador, la militancia política en general, sostiene a pesar de la estigmatización. Ahí hay futuro. O sea, cuando vos ves a los pibes militando, a pesar de que les dicen son unos vagos o son unos planeros o lo que vos haces es una boludez, bueno, si esos pibes resisten eso y a pesar de eso siguen yendo a militar y se siguen poniendo la remera de su organización política, vos decís, bueno, estos pibes están como curtiéndose bien. O sea, claro. El día de mañana pueden no solo poner carita fea, sino dar las peleas que tienen que dar. Sí, la preparación política, que es la mejor experiencia es esa. En un barrio, yo creo que es militando por algo y también hay algo de los logros, ¿viste? En la militancia universitaria se ve mucho eso porque todo es bastante en el corto plazo. Entonces tratás de conseguir cosas y cuando conseguís algo es, sí, éxito. Total. Y eso te da más ganas porque decís es posible. Hay algo del marco de la posibilidad. Pero como para ir cerrando, y vos igual en la conclusión podés decir lo que se te cante, de lo que hemos charlado y de lo que no. Pero ves, bueno, vos sos peronista, está claro, sos representante de Unión por la Patria, ¿ves en el peronismo ese sendero, esa transición para construir esa alternativa? Porque desde afuera, yo esto lo digo desde afuera, se ve algo medio desordenado, ¿viste? Como en todos, todos los partidos están con internas. Todos, claro que está desordenado. No hay nadie que no esté con internas, pero por ahí, nada, se esperaría algo un poco más, no porque no sea una oposición, pero sí una posición más clara en términos de, bueno, nos paramos, somos esto y estamos en contra de esto, todos. Porque no sé si hay una diferencia de programas. Sí, yo creo que hay una diferencia de programas y eso es lo que a mí más me preocupa. Cuando yo saqué el proyecto, te voy a poner un ejemplo, de industrialización del litio, que es básicamente una parte del carbonato de litio, lo dejamos en Argentina, le agregamos valor y hacemos baterías. A mí me hicieron operaciones en contra, en la política online, compañeros. ¿Por qué? Bueno, porque la minería es un negocio para algunos. Claro. Entonces. Eso es muy frustrante. Pero ¿por qué no avanzamos con Vicentín? Claro. ¿Por qué no condicionamos a Roca como había que condicionarlo? ¿Por boludos o porque había otra cosa? Porque había una mirada distinta respecto de para dónde había que ir. Esa es la discusión de fondo del peronismo. Cuando uno dice no más Sciollis, yo voy a decir ahora, tampoco quiero pichetos que conduzcan el peronismo, pichetos que apoyaron el RIGI. Sí. Lo que estás diciendo es, ojo, porque lo programático no solo no está resuelto, sino que pueden volver a conducir al peronismo tipos como el menemismo. Claro. O sea, tipos que fueron menemistas. Es decir, que en nombre del peronismo entregaron empresas públicas, en nombre del peronismo hicieron pelota a los salarios, en nombre del peronismo endeudaron a la Argentina. Si eso no se resuelve, básicamente se resuelve con una conducción que diga, es con más distribución del ingreso, es con soberanía y es peleándote con los tipos que quieren hacer de la Argentina un país más endeudado, pero además trayendo a los empresarios que quieren hacerlo más fuerte. Y bueno, no está resuelto lo programático. Esa te diría que es mi reflexión final. Tenemos que resolver lo programático. Y creo que esa es la pelea en la que está marcada Cristina. Porque comparto con vos en que está pasando que es difícil de codificar de afuera. O sea, yo también me paro afuera y me paro adentro. Sí. Y digo, ay, ¿esto se entiende? ¿Se está entendiendo? Claro, porque la pelea tampoco parecería que es con los pichetos, que igual Pichetto tiene su propio bloque, ¿no? Pero pareciera esa pelea Axel Máximo, si bien no es una pelea directa, pero uno diría, bueno, dentro del kirchnerismo eso no está saldado, el programa más económico. No, pero eso no es una pelea, eso es un debate interno, es un debate de posicionamiento frente al desafío electoral del año que viene. No, cuando yo digo las discusiones programáticas internas en el peronismo, hablo de cosas más profundas. De nuevo, pichetos, los famosos Sciollis que se fueron y demás. Y eso evidentemente no está saldado. Y algunos gobernadores que ganaron con los votos peronistas de Cristina de la transformación de la patria, le votaron toda Milei. Claro. Digo, el bloque Innovación Federal, que es el bloque que tiene adentro, por ejemplo, a los salteños de Sáenz,
que tiene, bueno, también los tucumanos, ¿no? De Jaldo, que tiene adentro a los misioneros, por ponerte algunos ejemplos, no hizo nada con jubilaciones. Voto a favor del RIGI. Digo, por poner 2 ejemplos muy concretos. Sí. Ese es un debate del peronismo también. Si nosotros no resolvemos eso, bueno, no hay futuro posible. Y al mismo tiempo que resolves eso, que si querés es puertas adentro, pero también la sociedad debería entenderlo, tenés que abordar cómo carajo comunicás y enamorás a una gran cantidad de pibes y de pibas que creyeron que Milei quizás podía ser un mejor futuro. O sea, son varios frentes abiertos. Las feministas entendemos muy bien lo que significa tener varios frentes abiertos. Sí, y nada, hay que atenderlos a todos, es así. A todos. Bueno, no sé si te quedó algo más. Yo estoy muy contenta con esta conversación. Creo que fue muy concreta, así que capaz esa es la parte más optimista. En tener alguna hoja de ruta, o por lo menos que hayan personas como vos que tienen una hoja de ruta. Creo que queda, no sé si esperanza, pero sí, por lo menos decís, bueno, hay gente trabajando por esto, loco. Sí, me copa tu obsesión con tener como claridad, sí. Tipo el plan de trabajo, porque también lo tengo. Esto de cómo haces, siempre me acuerdo de mi tesis, que bueno, objetivo, arte, metodología, tipo, para dónde vamos. Lo comparto, creo que hace falta, así que está bueno. Pero también creo que bueno, que hay que seguir militando, a veces sin toda la claridad que uno quisiera, y hay que seguir haciéndolo porque hay un compromiso que nos trasciende. Y me parece que esta también es una pelea más grande en un escenario global un poquito adverso. Un poquito adverso, un poquito hostil. Bueno, espero que quienes nos hayan escuchado el domingo estén bien arriba en este momento, porque la pelea es larga, así que a eso vamos. Y nos vemos en el próximo. Gracias.